Bueno, qué alegría, qué gozo que hoy en esta mañana, en esta primera enseñanza, nos va a acompañar Pacho Bermeo. Hace rato que no estaba con nosotros, es una alegría y un gozo, Pachito. Vamos a orar por la vida de Pacho, vamos a orar por su ministerio, por su familia en este momento. Le invito a que imponga las manos desde tu casa y le pidamos al Espíritu de Dios que lo envuelva y lo sumerja en él. Oh poderoso Espíritu, te entregamos la vida de Francisco Bermeo, su ministerio, su don que tú le has regalado, Señor. Bendícelo a él, a su esposa, a su hija. Bendice su familia, Señor. Hoy, Señor, nos disponemos como discípulos tuyos, como servidores tuyos, a escuchar tu palabra, para hacer la vida, para llevarla a cabo, Señor. Te pedimos que a través de esta enseñanza tú nos hables, Señor, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenido, Pachito. Estamos en tus manos. Muy buenos días para todos. Me da mucho gusto poder saludarlos y agradezco mucho a Norberto por la invitación que me ha hecho. Ahí veo a Humbertico y a Isabelita, a mucha otra gente. Un abrazo muy grande. Qué alegría y qué gusto, qué honor poder estar aquí con ustedes para acompañarlos en esta comunidad tan bella. Y yo quisiera empezar diciéndoles que les agradezco la perseverancia. Ahora que entré mientras estaban haciendo la oración y la animación, y veía tanta gente, yo decía, qué maravilla, ustedes son un signo de Dios para la renovación, para la iglesia, ver a los servidores de hombres y mujeres de futuro, después de tantos años, seguir perseverando. Y carajo, yo envejezco, yo me veo cada vez más viejo y a ustedes los veo igualitos desde la primera vez que los vi. Así que para mí es una felicidad y una alegría enorme el poder compartir esta enseñanza en este ratito de la mañana. Gracias por contar conmigo, de verdad que es un privilegio. Y vamos a entrar entonces en materia. Me han dicho que este encuentro de líderes y de servidores de la comunidad hombres y mujeres de futuro ha escogido por título un texto que está en el verso 7 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y yo lo que he querido hacer es asumir ese texto en su contexto inmediato, el texto completo de esa perícopa, para que podamos entender algunas cosas en el desarrollo de lo que yo quisiera compartir. Así que voy a pedirle a todos, por favor, que saquen sus Biblias, ustedes que son hombres y mujeres de Biblia. Entonces, que saquen sus Biblias y que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6. Y este texto comienza en la parte B del verso 6. En la segunda partecita del verso 6 comienza esto, aunque nos vamos a remitir un poquito al contexto, y va hasta el verso 13. Marcos capítulo 6, versos 6b al 13. Eso es de lo que vamos a hablar. ¿Lo encontraron? Dice así el texto de la Escritura. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistan dos túnicas. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marcharse de allí. Si algún lugar no los recibe y no los escuchan, márchense de allí, sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Amén. Bien, yo quisiera empezar planteándoles un poquito el contexto. Si ustedes se dan cuenta, la partecita anterior, la primera perícopa del capítulo 6, si ustedes miran ahí en su Biblia, es un primer fracaso para Jesús. Ustedes saben, me imagino, lo tienen presente, que el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, como la vida de todos nosotros, está, digamos, matizada por fracasos y por éxitos, por triunfos y por, digamos, crisis y conflictos y contradicciones. Y la primera perícopa del capítulo 6, la primera partecita del capítulo 6, nos muestra un fracaso que fue muy doloroso en la vida de Jesús. Y el Evangelio de Marcos nos lo presenta con un poco de mayor crudeza. Y es que Jesús está el sábado en la sinagoga de su ciudad, de Nazaret. Y estando allí, la única cosa que medio positiva señala Marcos, dice, si ustedes lo ven al final del verso 2, es que la multitud al oírlo quedaba maravillada. Pero inmediatamente después dice que la gente se empezó a preguntar y de dónde le viene esto y qué sabiduría es la que le ha dado esto y estos milagros son hechos por sus manos. ¿Qué? ¿No es este el albañil, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Juan? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de Jesús. Eso es lo primero que aparece ahí. Albañil, hijo de albañil. Hijo de tecton en griego, que no es carpintero. No se les olvide que ni Jesús ni José eran carpinteros. A mí me parece tan linda la piedad que los muestra en una carpintería, pero ellos no eran carpinteros, ellos eran maestros de obra. Ellos son para nosotros rusos. Jesús y José eran rusos, el ruso hijo de ruso, porque lo que el tecton en griego dice es que es el que trabaja con elementos duros como la piedra. No es que José tuviera, y claro, también la madera, por supuesto, pero no era un carpintero, es que uno ha romantizado todo. No, esto está hablando es de un albañil, de un constructor, de un maestro de obra. Ese es Jesús. Y entonces la gente en Nazaret, miren que si ustedes se dan cuenta en Marcos, a Jesús en esa ida a Nazaret, en su ciudad, la gente se maravilló y el texto termina diciéndoles, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. ¿Por qué les he leído el contexto? Bueno, primero porque soy católico y los católicos acostumbramos leer los textos en contexto, no quedarnos con el texto de forma literalista. Pero segundo, porque es muy particular. Norberto, Luis Fernando, Humbertico, Isabelita, Luz Marina, Marta, Cristina, es muy particular. Ahí veo al querido Germán Salgar y veo a tantas personas queridas y conocidas. No es normal, no es tan lógico, uno no lo puede entender fácilmente que después, inmediatamente después de un fracaso, de una crisis, de un golpe tan duro como que sus amigos con los que jugó piquis en la infancia, sus compañeros de escuela, que son los que están en la sinagoga y lo han rechazado. Eso es un golpe muy duro, porque a uno que lo rechacen los extranjeros, que lo rechacen los desconocidos, uno dice, pues me importa un carajo, vaya y pase, que me rechacen los que no me conocen, pero que a uno lo rechacen, lo critiquen, se escandalicen los que a uno lo han conocido de toda la vida, pues eso sin duda fue un golpe muy fuerte. E inmediatamente el rechazo, Jesús hace de la crisis una oportunidad motivadora
para emprender su camino de ir a enseñar a los lugares vecinos. Así que la primera idea, razón por la cual les he contado este contexto, querida familia de hombres y mujeres de futuro, es que yo no sé ustedes cómo la han pasado en este tiempo. Yo llevo aquí encerrado un año. Yo la última vez que aterricé en Bogotá, ustedes saben, los que me conocen, pues que a lo largo de mi vida, en estos últimos tal vez 18 años y un poco más, me la he pasado 150, 180 días del año viajando, y mi esposa es tan inteligente que me mandaba a viajar para que yo no estuviera en la casa. Y entonces he estado dedicado mi ministerio a andar por muchos lugares, y ahora llevo 368 días aquí metido. ¿Ustedes se imaginan esa vaina? 300, la última vez, ayer cumplió años mi mamá, y en el 2020 yo había llegado el 25 de febrero para pasar el cumpleaños con mi mamá. Y me había quedado en la casa porque Paulina, mi esposa, tenía que viajar a Chile a predicar el Retiro Nacional de Músicos, y entonces yo me quedaba aquí con mi pulga, con mi hija. Entonces yo llegué aquí para quedarme del 25 de febrero al 17, 18 de marzo y ahí seguir. Y la cuarentena empezó el 16 de marzo del año pasado. Así que yo estoy desde el 25 de febrero del 2020 aquí caminando por las paredes de esta casa en Cajicá, que es la casa de ustedes. Y esta ha sido una época pues llena de complejidades, me imagino que igual para todos, de crisis, de angustias, de preocupaciones de todo tipo. Ustedes saben que Paulina y yo somos misioneros, que estamos dedicados de tiempo completo y que nuestra vida, nuestro sustento de esta casa, de todo, depende y ha dependido de las ofrendas que nosotros recibimos por nuestro servicio. Nosotros no tenemos un ingreso fijo. Entonces, imagínense un año en donde yo he predicado más que en toda la década del 2000. Le he predicado a un montón de gente en eventos, grupos de oración, retiros, seminarios. Imagínense esa vaina, pero sin ingresos fijos, en donde mucha gente lo que me ha dicho, además porque pues toda la gente amiga y las familias que uno va haciendo a lo largo del ministerio, pues son personas que uno lo reciben en su casa, en la ciudad X, en el pueblo Y, en el país Z, y se convierten en la familia de uno, y a lo largo de la pandemia esa gente ha seguido haciendo su reunión de grupo de oración, pero entonces me han escrito: ay, Pachito, mi amor, mi hijito, ¿será que su merced nos puede predicar al grupo de las 24 viejitas que nos reunimos aquí los miércoles? Claro, mamá, con mucho gusto. Yo le predico a su merced y su grupo en Bolivia y en Kansas y en Paraguay y en Argentina, pero a ninguna de ellas se les ocurrió decir, y ahí le mandamos estos, no, nada, nada, nada. Entonces esta época ha sido una época muy bonita, de mucha predicación, de mucho estudio, de muchas cosas. Ahí terminamos creando una página web para generar algunas herramientas de formación y algunas cosas, pero ha sido complejo. Ha sido complejo el tema de salud. Nosotros tuvimos la visita del COVID aquí a partir del 12 de enero para los 3 que vivimos esta casa durante esas 3 semanas, y fue realmente una experiencia significativa. Apenas estamos, yo por lo menos estoy saliendo con algunas de las secuelas. Todavía no tengo olfato, por ejemplo. Todavía tengo algunas cositas de malestar en la caja torácica, y entonces uno se angustia. Imagínense eso, yo enfermo con COVID, encerrado y diciendo miércoles, ¿y en qué momento esto le llega a dar a mi hija, le llega a dar a mi esposa? Y efectivamente les dio una semana después. Gracias a Dios hicimos un tratamiento y la cosa fue suave, la cosa no fue tan dura. Pero han sido épocas, como me imagino a muchos de ustedes, pérdida de trabajo, personas cercanas que se han muerto, personas que han dejado de producir y que han tenido que empezar a vivir de la caridad de los demás. Un montón de preguntas sobre las... Es decir, este ha sido un tiempo lleno de crisis, de conflictos,
de situaciones difíciles, con un montón de bendiciones, con un montón de regalos de Dios, con un montón de aprendizajes, con un montón de oportunidades, con un montón de cosas maravillosas, pero no por eso ha dejado de ser un año de pandemia, no por eso ha dejado de ser un año complejo. Y lo primero que yo quisiera decirles hoy, querida familia, es no entren en fases de negación que son propias de gente piadosa, pero de gente espiritualista que se niega a ver la verdad como verdad. No entren en negaciones. Estamos en pandemia. Y como yo veo a todos que son muy jóvenes, a ustedes todavía no les toca la vacuna. La vacuna es para los mayores de 80 y a ustedes todavía les faltan unos caminos para esa vaina. Es decir, todavía estamos en pandemia y todavía falta tiempo. Todavía falta tiempo para estar más o menos tranquilos diciendo, no, a mí ya me vacunaron. No, estamos en pandemia y hay que estar cuidándose. Y esa es la verdad. La verdad es que esta es una época fregada. La verdad es que estamos en medio de situaciones difíciles. La verdad es esa. Y Jesús no se tapó los ojos frente a lo que le pasó en Nazaret. No, fue rechazo. La gente se escandalizó de él. La gente no quiso escucharlo. La gente no quiso abrirse a su acción. Jesús sufrió rechazo entre los suyos. Y eso se convirtió en una oportunidad para, segunda idea. Entonces, primero la verdad de la crisis que debe ser enfrentada. La crisis como una oportunidad, un motivo para continuar, para avanzar, para seguir. Ustedes y yo enfrentamos la crisis. La asumimos y decimos, sí, esta es la verdad, esto es lo que estamos viviendo. No nos hacemos los ciegos, no negamos la realidad, como Jesús. Pero además, esa realidad de crisis, de conflicto, se convierte en una oportunidad salvífica. ¿Y en qué se traduce esa oportunidad salvífica? Miren su Biblia, por favor. La segunda parte del verso 6 dice algo muy importante. La segunda parte del verso 6 dice que Jesús, a continuación, después de lo que estaba pasándole en Nazaret, miren ese texto tan bonito, y recorría los pueblos del entorno enseñando. Bueno, primero la crisis como lugar de verdad y de motivación. Segundo, Jesús empieza su itinerancia. Segunda palabra, la primera palabra crisis, la segunda palabra itinerancia. Jesús empieza a convertirse en un hombre itinerante después de esta crisis. Oigan, amigos, yo quisiera que nosotros revisáramos cómo ha estado nuestra mirada, nuestra manera de pensar a partir de los eventos que hemos estado viviendo desde hace un año. ¿Ustedes han sido itinerantes? Óiganme, yo les acabo de contar que mi itinerancia física paró desde antes de ayer, hace un año. Yo no volví a viajar, no volví a salir. Pero la pregunta es, si una de las características más propias de Jesús, que es nuestro maestro, es la itinerancia, el andar, el recorrer, el movilizarse, y nosotros somos sus discípulos, y Jesús en este año 2020-2021 sigue siendo itinerante, la pregunta es, ¿los líderes servidores de hombres y mujeres de futuro han seguido siendo itinerantes? ¿Han seguido moviéndose? Y yo quisiera que revisaran si ustedes en sus comprensiones de Dios se han movilizado de aquello que ustedes creían de Dios el 28 de febrero del 2020 a lo que hoy creen de Dios un año después. Yo estoy preguntándoles sobre su capacidad de movimiento, de itinerancia, ya no física, aquí encerrados, cada uno en sus paredes, pero aquí, ¿ustedes se han movido?
ustedes siguen teniendo la misma mentalidad que tenían hace un año. Ustedes siguen teniendo la misma imagen de Dios. Ustedes siguen teniendo la misma idea de iglesia. Ustedes siguen teniendo la misma idea de ministerio, de coinonía. Ustedes siguen teniendo la misma idea de grupo y de asamblea de oración. Ustedes siguen teniendo la misma idea, la misma mentalidad frente a la comunidad. Ustedes siguen siendo los mismos. Es decir, ustedes lo que han hecho a lo largo de este último año es estar congelados, paralizados, petrificados. Amigos, si una característica fundamental de Jesús se llama itinerancia, los discípulos de Jesús, aunque estemos físicamente aislados, encerrados, confinados, aquí y aquí tenemos que ser itinerantes. ¿Ustedes sienten lo mismo por la gente hoy después de un año? Ustedes los ven a sus hermanos de comunidad y a la gente de los grupos y de las asambleas a las que ustedes les sirven, los ven como los estaban viendo hace un año. Sus sentimientos, sus comprensiones, su manera de relacionarse sigue siendo la misma. ¿No ha habido movimiento? Es decir, ustedes están estancados hace un año. Y cuando, no sé, en el segundo semestre regresen las asambleas presenciales, ustedes van a volver a la asamblea presencial como si las vainas estuvieran igual que el 25 de febrero del 2020. La pastoral va a seguir siendo la misma. Las oraciones van a seguir siendo iguales. Ustedes van a seguir teniendo la misma estructura en sus reuniones y en su manera de relacionarse. Entonces eso significa que este tiempo de crisis en Nazaret a ustedes no les ha servido para un carajo, porque no los ha hecho crecer, no los ha hecho moverse, no los ha hecho avanzar. Y si ustedes ven, por eso tenía que leer, no sé si me estoy haciendo entender, los versículos anteriores, porque sin los versículos anteriores no entendemos esto. ¿Por qué Jesús se mueve? Porque tuvo una crisis, porque tuvo un conflicto. ¿Y cómo se va a seguir moviendo? Miren esta belleza. Yo no sé a quién se le ocurrió escoger este texto como lema del retiro de hoy, pero me parece absolutamente pertinente. Y es, Jesús se movía, él con los suyos, recorriendo los lugares. Así termina el verso 6. Pero el verso 7 ahora nos dice cómo es que Jesús se va a mover novedosamente. Y es que ya no se mueve él, sino que se mueve a través de sus discípulos. Escúcheme bien. Jesús, si cuando pasamos, mire su Biblia, puede que sea invisible para usted, pero es de importante que le escriba, saque una línea entre el verso 6 y el verso 7 y escriba ahí abajo un pie de página. Si alguien le pregunta, diga que Pacho Bermeo le dio permiso para rayar la Biblia. Y escriba, ahora Jesús se mueve a través de sus discípulos. Si en el final del verso 6 nos dice, y Jesús recorría los pueblos del entorno enseñando, y ahora a partir del verso 7 dice, y llamó a los 12 y los envió, ¿qué está diciendo? Que el Jesús que recorría, que se movía, que andaba, que visitaba, que sanaba, que liberaba, que transformaba, ahora él mismo lo hace, pero a través de ustedes, los discípulos. El paso del verso 6 al verso 7 es la continuación de la obra de salvación, pero en este texto en particular, a través de los enviados. Así que, amigos, asuman la responsabilidad de saber que es ahora, 28 de febrero del 21, en medio de la pandemia, en donde Jesús quiere seguir moviéndose, recorriendo, visitando, acercándose a muchos por medio de ustedes.
Yo quisiera, familia de hombres y mujeres de futuro, que asumieran la comprensión de lo que el texto está diciendo. 3 cosas hasta aquí. La crisis como verdad y motivación, empuje, oportunidad. Segundo, itinerancia. Itinerancia, cambio, transformación, movimiento, nuevas comprensiones. Tercero, el recorrido de Jesús ahora sucede a través de ustedes. Eso significa el envío. Pero atención, quiero decir algo que está asociado al envío. Son 2 caras de la misma moneda. Y es, hay que ver a Amanda tan juiciosa tomando nota. Óiganme, el envío tiene en la otra cara de la moneda, Amandita, el llamado. Por eso el texto dice, y llama a los 12 y los envía. El llamado, no olviden que la teología de la vocación a lo largo de toda la Biblia, desde los primeros llamados, si usted quiere remítase a Abraham, hasta los últimos llamados, es para la teología el ejercicio de una nueva creación. Óiganme bien, la vocación y el llamado es nueva creación. Óiganme, yo quisiera que tuvieran esto presente. ¿Saben una cosa? Germán González, y yo quisiera que lo tuvieran presente, y Flor Ángela, y Ana Mercedes, y Juliana, y Marina, y Germán. En esta realidad, Lady, Alex, en esta situación de crisis, de itinerancia, aparece el llamado como una nueva creación. Es decir, a este que eres hoy. Yo me imagino que ustedes deberían ser, después de este año tan fregado, personas diferentes, ¿o no? A esta persona diferente que eres hoy, el Señor le hace un nuevo llamado. ¿Por qué? Porque el Alex, la Lady del 2020 son personas diferentes a las de hoy. Si usted se acuerda cómo era usted en enero del 2020, usted dice, yo tenía unos planes, unos proyectos, unas cosas, una manera de ver la vida, una forma de relacionarme, unas vainas distintas en mi cabeza. Y hoy soy totalmente diferente. A este diferente de hoy, usted puede decir, yo el año pasado, hoy hace un año tenía trabajo, hoy no tengo. Hoy hace un año tenía un tío, hoy ya no lo tengo. Hoy hace un año tenía ahorros, hoy ya me los comí. Hoy hace un año. A este que eres hoy. Óiganme, Ana Mercedes, Juliana, Claudia y Carlos, Angélica, Juan Herrera, a este que ustedes son hoy, es al que Jesús está llamando. No para que vuelvan a ser lo que eran hace un año, sino para que sean los discípulos que deben ser hoy, para que sean los líderes y servidores de hoy, para atender a la gente jodida de hoy. Es que ustedes y yo no podemos volver a predicar lo que predicábamos hace un año como si nada hubiera pasado. La gente de hoy está viviendo realidades que hace un año no se imaginaban. Miren, una persona muy cercana a mí, hermano de misión durante estos últimos años, a lo largo de esta pandemia, se enfermaron de coronavirus todos en su familia y murieron la suegra del hermano, su señor padre, en UCI intubada la novia del hermano, su pareja, y acaban de enterrar a su papá. Imagínense lo que está pasando. Yo estaba predicando hace un tiempo un evento para Perú, para una gente del Callao, en Perú, donde está ubicado el aeropuerto, que es un distrito diferente a Lima, una comunidad con base ahí, y en una reunión de servidores previa al evento,
una señora tal vez de unos 70 años me decía, llorando atacada en medio de la reunión, es que no pude enterrar ni a mi hermana, ni a mi madre, ni a mi cuñado, ni a mi primo, ni a mi tía. En el primer año de la pandemia habían muerto 7 personas de esa familia. ¿Usted cree que cuando esa señora regrese al grupo de oración de hombres y mujeres de futuro allá en el sur o allá en el Minuto, una persona que no ha podido despedir, que no les pudo hacer funeral, que no les pudo hacer entierro, que no pudo verlos morir ni acompañarlos en la UCI, a 7 personas de la familia que murieron en un año, ¿va a ser la misma? ¿Usted cree que usted puede tener la vergüenza, el irrespeto de ir a predicarle a esa persona de la manera y lo que usted le predicaba antes de la pandemia? Oigan, familia, el mundo, la realidad, Jorge, Nubia, Carmen, Nidia, Flor, la realidad cambió. La pregunta es si ustedes han cambiado, si ustedes han sido diferentes, si ustedes se han dado cuenta que es necesaria la novedad de Dios, el ser una nueva creación. Si ustedes, Juan Fierro o Consuelo, ya se dieron cuenta que la pastoral debe cambiar, que ustedes no pueden ser los mismos hombres y mujeres de futuro del 2020, que lo que ustedes predicaban, enseñaban, la manera en la que ustedes trabajaban la coinonía, los ministerios, los servicios, la evangelización, la pastoral, el 28 de febrero del 2020 no puede ser la misma de hoy. Por eso el llamado es una nueva creación. Yo espero que en este retiro de líderes y de servidores, Miguel Ángel, Sandra, Orlando, el Señor renueve el llamado, pero para que ustedes sean hechos nuevas criaturas, para que ustedes piensen diferente, para que ustedes tengan una formación distinta, para que ustedes tengan una comprensión diferente. ¿Por qué? Porque Jesús quiere enviarlos, pero para enviarlos tienen que cambiar. Para enviarlos tiene que haber una nueva creación. Si ustedes hoy son los mismos, piensan lo mismo respecto a Dios, piensan lo mismo respecto a ustedes mismos, piensan lo mismo respecto a hombres y mujeres de futuro, piensan lo mismo sobre la Iglesia Católica, piensan lo mismo sobre su servicio pastoral que pensaban en el 28 de febrero del 2020, yo le pido a Dios que a ustedes no los envíe a ninguna parte. Pero si ustedes hoy, es decir, en este tiempo, no mágicamente en este retiro, hoy, en este tiempo, Auri y Cecilia, Inesita, o Luis Alberto, o Armando, experimentan el llamado que hace una nueva creación en sus vidas, en sus estructuras de pensamiento, en su manera de ver, de comprender y de sentir, entonces que el Señor los envíe a muchos lugares. Pero si ustedes se han resistido mentalmente, estructuralmente, si su corazón se ha resistido a cambiar, a decir, bueno, yo tengo que pensar distinto, yo tengo que hablar distinto, yo tengo que orar distinto, yo tengo que enseñar otras cosas, yo tengo que revisar mi vida y la de la comunidad y la de la iglesia de otra manera. Entonces que el Señor los envíe hasta los confines de la tierra. Pero el llamado que implica nueva creación es la condición, dirían los abogados, sine qua non para el envío.
Y el llamado implica transformación. Yo me imagino que Humbertico, Isabel y los coordinadores de la comunidad deben estar preguntándose ante todos estos desafíos qué cosas novedosas tenemos que hacer como estructura, estructurales, es decir, desde las bases de hombres y mujeres de futuro. ¿Cómo manejamos esto ahora? Es lo que seguramente han tenido que estar pensando a lo largo de todo este tiempo. Y creo yo que es muy importante entender esto. Hasta aquí, la crisis, la itinerancia, el llamado, el envío. El envío que es Jesús mismo yendo. Pero atención, ¿cómo los envía? Norbert, apenas ahora, después de media hora, puedo llegar al título del retiro, hermano, perdón. Y los envía de dos en dos. De dos en dos. Para llegar al nombre de la enseñanza tenía que demorarme esta media hora, porque no podíamos llegar a esto, que es como el eje, sin haber entendido lo que está pasando antes para comprender lo que va a pasar ahora. Si hemos dicho que miren, el envío es decir, Jesús yendo a través de, eso significa envío. Es Jesús yendo. Es decir, enviar es Jesús diciendo, yo me voy a hacer presente a través de ustedes. Ustedes van a ser capacitados por la fuerza del Espíritu del resucitado para ser el mismo Jesús. Bueno, perdonen que yo esté haciendo una afirmación tan simplona, tan tonta, porque ustedes han escuchado 1.000 millones de veces la idea de que ustedes son el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que tal vez uno no lo entiende. Entonces uno dice, es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sí, pero ¿eso qué significa? Pues eso es lo que significa. Y es que Jesús va a través de ustedes. Jesús acoge a través de ustedes. Jesús enseña a través de ustedes. Jesús restaura a través de ustedes. Jesús da libertad a través de ustedes. Pero no a través de ustedes solo del cada uno. Atención que aquí está el detalle del porqué de dos en dos. No es solo a través de Germán González, que lo veo ahí solo en la pantalla, sino es a través de las relaciones de Germán González con las personas que están a su alrededor. Atención. Una cosa es la vida de Germán González él solo en su realidad, pero otra que es la que muestra a Jesús es en sus relaciones interpersonales. Miren, esto tiene una base jurídica en la ley judía, en la ley hebrea, y es que los judíos, los hebreos en su ley, decían que para que un testimonio fuera creíble, debía estar avalado por dos varones. No se les olvide la mentalidad androcéntrica y machista de la época en la que la sociedad de Israel vivía. Es decir, ahí se podían reunir 14 viejas, a todas dar testimonio de la misma cosa y nadie les debía creer, porque eran mujeres. Pero si habían dos varones diciendo algo, eran dignos de crédito. Eso era lo propio de la mentalidad de la época. Hoy, gracias a Dios, no es así. Pero la validez del testimonio estaba certificado por dos. Pero por dos que tenían que ponerse de acuerdo para testificar. Y aquí está la clave. Oigan, gente de hombres y mujeres de futuro queridos. La clave está en la comunión del corazón. En el estar concordes, ¿no se acuerdan lo que significa la concordia, no? El corazón puesto en común, la concordia, concordes. Si quieren lo decimos más en términos de los hechos de los apóstoles, unánimes, concordes o unánimes.
Ustedes serán signo de Jesús si están concordes, si están unánimes. Jesús envía de a dos en dos para que sean Él mismo mostrándolo, no en lo que predican, sino en la manera en la que se relacionan. Ahí está el centro. No es que se paró Germán con el otro Germán y dijeron, listo, tocayo, los dos vamos a predicar. Este es el primer tema y este es el segundo. Este es el primer punto y este es el segundo punto del primer tema y nos ponemos de acuerdo en esto, pero terminada la predicación, uno los ve vivir y uno dice, no, mejor quédense predicando o mejor no hubieran venido y mandaban un video. La clave del testimonio para hacer creíble el reino está en cómo se relacionan. Y este es un momento, amigos de hombres y mujeres de futuro, muy importante para revisar eso. La pregunta es, ustedes en medio de la pandemia, ¿cómo se están relacionando? ¿Sus relaciones son apenas espiritualistas? Es decir, Valentina le dice a Cristina, ay, Cristina, lo que pasa es que llevamos ya varios días en que no hemos podido pagar los servicios y nos van a cortar el agua y la luz. Yo le pido que me ayude con esto, usted que es hermana mía de comunidad. A lo cual Cristina le responde, ay, claro, su merced, claro, Valentina, aquí vamos a orar por su merced. Aquí vamos a orar por sus necesidades. La vamos a poner en la cadena de oración. Es más, el jueves, en mi rato de adoración al Santísimo virtual a través del teléfono, yo voy a pedirle al Señor que la ayude. Y yo me imagino ahí a Valentina diciendo, bueno, gracias. ¿Y con qué carajo pago la luz y el agua que me los van a cortar? ¿Con un Padre Nuestro? ¿Voy a Codensa y les digo que mi Dios les pague? ¿Qué hago para pagar la luz? Voy y digo, aquí le traigo este Ave María y que la Virgen me lo acompañe. Y con eso no me van a cortar el agua y la luz. No, querida Cristina, Valentina necesita plata. Y oración sin materialización es fanatismo. La pregunta es, ustedes que van de a dos en dos, ¿si son creíbles como presencia de Jesús? Ustedes que van de a dos en dos en la virtualidad, ¿si son presencia de Jesús? ¿Por qué? Porque la primera evidencia de Jesús para Valentina es Cristina. Escúchenme bien. Si ustedes que han sido siempre eso, yo me acuerdo una comunidad misionera que se han ido a los pueblos, a las veredas a hacer misión en Semana Santa o antes de Navidad. Me acuerdo de esas épocas en las que salían a hacer misiones, iban a los pueblos y a las veredas y a los campos, ¿sí o no? Y se iban a tocar las puertas y a mostrar el evangelio y a compartir a la gente y tantas cosas. Si yo mando hoy a Cristina con Valentina aquí a mi pueblo, yo vivo en Cajicá, y yo las mando aquí a la vereda donde yo vivo aquí en una vereda que se llama Río Grande, a que vayan a visitar las casas de aquí de la vereda, en medio de la zona rural. ¿Cuál es la primera presencia de Jesús que tiene Cristina? Pues Valentina. La primera, si yo las mando a ellas dos y les digo, ok, son las 9 de la mañana, 37 minutos, nos vemos aquí a almorzar. Tienen esta zona que evangelizar y las mando. Y las mando solas 4 horas. En 4 horas nos vemos. ¿Cuál es la primera presencia de Jesús para Valentina? Pues Cristina. Cristina que va a caminar con ella 4 horas. Cristina que le va a compartir de la agüita que tenga en el botilito. Cristina que le va a sacar el maní dulce y el maní salado para que no se le vaya a desmayar Valentina durante el camino. Cristina es la primera presencia de Jesús para Valentina.
Si yo las envío de aquí de 2 en 2, pero si hoy las están enviando también de a 2 en 2 virtualmente, yo espero que lo que haga Cristina sea: hola querida Valentina, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar tu número de cuenta? Porque me quedé muy angustiada al saber que te iban a cortar la luz y el gas. Y con los hermanos de la comunidad hemos juntado estos pesitos y aquí te los estoy enviando porque yo sé lo que podría suceder si te cortan los servicios. Además, porque en esta época tendrías que salir a hacer fila para pedirle a Codensa que al pagar te reconecten, y yo no te quiero ver en la calle haciendo fila, porque esta es una época de peligro. Así que nosotros te estamos en este momento depositando estos pesitos para que puedas pagar esos recibos, para que no te corten la luz y el gas. Si el envío a ustedes no los transforma en este tipo de relaciones que evidencian a Jesús, ustedes son una comunidad linda, piadosa, pero no cristiana. Porque la experiencia cristiana se traduce en acciones concretas a favor de gente concreta que hace presente a Jesús, que es concreto. Sobra citar cosas como: tuve hambre y me diste de comer, fui inmigrante venezolano y me acogiste, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. Lo de Jesús no es piedad. Lo de Jesús es implantación del reino en relaciones interpersonales. Servidores, líderes que no hacen implantación del reino en acciones concretas, con todo cariño, es puro pietismo, es puro espiritualismo, y eso está en contra del evangelio de Jesús. ¿Y a qué los envía? Atención. ¿Qué es lo que dice el texto? Mire su Biblia. Sigamos avanzando en el texto. ¿A qué los envía? Dice: dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Óiganme, ¿no les parece esto extraño? Que no los envió a predicar. En este texto, aunque ellos terminaron predicando, ya voy a llegar allá, pero en este texto Jesús no los envía a predicar. Amandita, el texto dice en el verso 7, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó, y luego nos dice los tips que les dio para poderlos enviar. Pero el texto, mire su Biblia, no dice que los envió a predicar. Dice que los envió a acabar con la diabolía. Atención. Ojo, porque es que yo me imagino que ustedes son de esos que tienen los ojos grandes abiertos y la lupa en la mano viendo el texto diciendo: carajo, yo no me había dado cuenta que el texto no dice que Jesús los mandó a predicar. Yo pensé que los había mandado a predicar. Y el texto no dice que los mandó a predicar. El texto dice que los envió con poder para expulsar los demonios, pero no dice que los envió a predicar. Aunque al final dice en el último verso que ellos fueron y predicaron, pero ahorita voy a explicar esa vaina. Pero no dice que los envió a predicar. ¿Por qué? Porque el envío es a mostrarse, a mostrar a Jesús. ¿Qué más predicación? ¿Qué más predicación que ir a mostrar a Jesús? ¿Y cómo se muestra a Jesús? Oigan, familia, líderes de hombres y mujeres de futuro. ¿Cómo se muestra a Jesús? Acabando con la diabolía. Pueden escribirlo así sin problema, la diabolía, de donde viene diablo, diablo, diablo. ¿Qué es diablo en la Biblia? Lo diabólico no es cachos, cuernos, tridente, cola larga. No, eso es Hollywood, no Sagrada Escritura. ¿Qué es lo diabólico en la Biblia? Diabolos, diabolos, división,
dispersión, fractura, escisión. ¿A qué los envía a ustedes, líderes y servidores de hombres y mujeres de futuro? A acabar con todo aquello que los divide, que los desune, que los fractura, que escinde, que genera grietas, que los distancia a unos de otros. La manera, escuchen, según la teología de este texto, la manera de hacer presente a Jesús a lo que Él nos envía es generando procesos, estrategias, estructuras, caminos de unidad. No a que impongan las manos y oren en lenguas y caigan en descanso en el espíritu y se les volteen los ojos y tengan visiones y tengan un montón de cosas. No, no, no. No, 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 no. Porque no se les olvide que todas esas cosas van a pasar. ¿Se acuerdan lo que dice San Pablo en 1 Corintios 13? Las lenguas pasarán, las profecías pasarán, las visiones pasarán. O sea, todas esas vainas van a pasar, pero ¿qué es lo que va a quedar? Lo que va a quedar es la caridad que se muestra en relaciones de unidad que hacen presente el reino. Es ahí donde está la revisión que hay que hacer. Oigan, yo estoy viendo aquí como, me dicen que hay como 125 conexiones y veo que en muchas hay de a dos, es decir, que este es un retiro en el que deben haber como unas 230 personas, lo cual es maravilloso y a mí no me sorprende, pues porque ustedes son hombres y mujeres de futuro. Es decir, esto para mí es lo lógico que yo podría esperar de ustedes, que es un retiro enorme de un montón de gente y de gente comprometida, de gente seria, de gente líder, de gente servidora. A mí esto no me sorprende, pero lo que yo estoy planteándoles es que más allá del número de lo que ustedes son y que han sido siempre, que ustedes en esta nueva etapa de la humanidad muestren que Dios los envió a transformar la división en unidad. Empezando por ustedes, por sus realidades personales, familiares, laborales, con sus vecinos y sobre todo al interior de la comunidad. Y yo quisiera que ustedes se tomaran el tiempo para revisar y decir en qué estamos hoy. ¿Y cómo los capacita Jesús para terminar? Jesús les dice, no lleven. Miren lo lindo, está puesto en negativo. Jesús no, a diferencia de lo que las señoras harían, ¿no? De alistar una maleta a la hijuemíchica para viajar unos días, ¿no? Que son 14 pares de zapatos. Ahora, usted imagínese el primer viaje después de la pandemia. ¿Usted se imagina esa vaina? ¿Ustedes se imaginan, señores? Humbertico, Norberto, Germán, ¿usted sabe lo que va a ser el primer viaje después de la pandemia? Eso va a ser el centro comercial viviendo sin mucha vaina, habrán mejorado y habrán pasado de andar con un montón de cosas a andar con lo necesario. Yo espero que ustedes hayan aprendido a lo largo de la pandemia por lo menos la idea de la austeridad. ¿Y qué les dice Jesús? Les dice, no lleven, no lleven, no lleven, no lleven y no lleven. Díganme si eso no es muy lindo. Díganme si eso no es muy interesante. Díganme si eso no es digno de ser estudiado. Jesús dice que para que ustedes sean enviados después del llamado para poder acabar con la división, lo que tienen que hacer es no llevar. Porque cuando la gente quiere tener, se generan las divisiones. Cuando la gente quiere tener más sandalias, más túnicas, más bastones, más calderilla, más alforja, más título, más poder, más prestigio, más reconocimiento, más autoridad, más mando,
más gobierno, más obediencia de parte de los demás, más imágenes y más apariciones en las redes sociales, más nombre y más prestigio. Se procede de esa manera y se destruye la unidad. Se acaba con la comunión. Se fractura la hermandad. Por eso que les dice Jesús, no lleven, renuncien a su deseo de acumulación. Renuncien a su deseo de poner sus seguridades en que yo soy el coordinador del ministerio de intercesión de la comunidad hombres y mujeres de futuro, de Marte y Júpiter. Y yo soy el coordinador del ministerio de música de hombres y mujeres de futuro de Saturno y Plutón. Y yo soy el coordinador. ¿Y para qué carajo le sirve el título? ¿No ve que está encerrado? ¿Usted no se ha dado cuenta que es una estupidez estar buscando títulos y cargos y prestigio? Óiganme, yo espero que la iglesia haya entendido eso en el tiempo de pandemia. Yo espero que la iglesia se haya dado cuenta que pasamos del ostiocentrismo en el que la fe dependía de ir a comer hostia y comulgar en el templo, y llevamos un año así, en donde el pan se ha hecho presente en las relaciones de la familia, en las relaciones de los hermanos, en las relaciones de los necesitados, en que pasamos de la Eucaristía como devoción del comulgar sacramentalmente, al asumir que esa comunión sacramental que hicimos se tradujo en vida eucarística. Podéis ir en paz. Y fue la última vez que fuimos a misa y la gente, como esa vaina le suena normal, pero hubo gente a los que ese día que fueron a misa, el 8 de marzo, domingo del 2020, haya sido la última vez que fueron a un templo. Y lo último que dijo el cura fue, pueden ir en paz. Lo que no sabíamos es que ese mandato debía durarnos un año. Oigan, amigos, Jesús los envía a ustedes hoy para que la única certeza que tengan, la única seguridad, sea Jesús. Jesús presente en el otro. Escuche, de a dos en dos. ¿Qué fue lo único que Jesús les dijo que llevaran? Lleven a su hermano. Los envío de a dos en dos. No lleves alforja, no lleves doble sandalia, no lleves doble túnica, no lleves calderilla, no lleves mochila, no lleves bastón. Llévate a este. Llévate a esta. Llévate al otro. Lleva contigo a tu hermano. A este que yo te estoy dando. Lo único que te estoy dando es mi presencia a través de tu hermano. Solo. Valentina, lleva a Cristina. Cristina, lleva a Valentina. No lleves doble alforja, Germán. Lady. Marina. Ana Mercedes. No lleves, no lleves, no lleves, no lleves. Solo llévate a este. Lo único que les dio Jesús fue a su hermano. ¿Se dieron cuenta en el texto? Les dice no lleven y lo único que les da es a un compañero de viaje, a un hermano. Porque es a través de él que Jesús se hace presente para que ustedes lo muestren a él. ¿Y por qué? Porque para poder, ¿se acuerdan que les dije que a qué los enviaba a mostrarse a sí mismo? Es decir, que ustedes son enviados para mostrar a Jesús. Pues a Jesús, cuando ustedes van a donde los pobres, ustedes lo saben mejor que yo, que la gente a la que vamos es gente pobre, no solo en lo material, sino gente pobre existencialmente. A Jesús no se le puede mostrar con un montón de lujos y de accesorios. A Jesús se le muestra pobres entre los pobres. A Jesús se le muestra haciendo de él mi única seguridad para mostrarlo ante los que más lo necesitan.
Un pobre los va a rechazar si a ustedes los ven llenos de lujos, porque ustedes se ven como distantes y diferentes y superiores a él. Pero si ustedes a donde los pobres van, pensemos en el caso físico, sin cadenas, sin gargantillas, sin Rolex, sin el BMW, sin el iPhone 16, sin nada de esas cosas, sin ustedes van en sandalias y jeans, los pobres los van a ver diciendo, este se parece a mí. Pero si ustedes van llenos de soberbia, de títulos, de cargos, de prestigio, de poder, de riquezas, nosotros llegamos hacia donde ellos, los pobres, aunque tengan Rolex y BMW, pero son pobres existenciales, si los ven a ustedes llenos de riquezas y soberbia, de vanagloria y de vanidad, van a decir, estos son soberbios, estos son distintos a mí. Estos se creen superiores a mí, se creen de mejor familia porque oran en lenguas y tienen profecías y tienen grupo de oración y comulgan. Y yo no. La única certeza que les dio Jesús es que se hace presente a través del hermano. ¿Y qué sucedió? Pues que los discípulos fueron y ahí dice, y predicaron. Así termina el texto. Y termino para no pasarme de que me dijeron que tenía 1 hora y llevo 58 minutos 30 segundos. Ahí voy. Y dice, y yéndose de allí, predicaron la conversión, expulsaron el diablo y sanaron enfermos. Las conclusiones lógicas de aquellos que han tenido una experiencia de llamado y envío después de la crisis, en donde los han capacitado para ser Jesús mismo para los demás, enviándolos de a dos, sabiendo que todo lo accesorio debe ser quitado y el único regalo que les da Jesús es su hermano, y en las relaciones interpersonales se hace presente el reino de forma concreta, a gente concreta con necesidades concretas, y yendo desprovistos de toda soberbia, de toda búsqueda de poder y de prestigio, de todas esas cantidades de riquezas accesorias para mostrarse pobres entre los pobres en medio de una gente que necesita ser sanada, liberada y restaurada. Y solo será así a través de ustedes si van de a dos en dos. Los invito, si me lo permiten, para hacer unos segunditos de oración. Amado Señor, quiero darte gracias de corazón por la linda familia de los hombres y mujeres de futuro. Estas más de 200 personas que deben estar haciendo este retiro el día de hoy. Te doy gracias por sus fundadores, por sus líderes, por sus servidores, por los servidores de las diferentes estructuras de la comunidad en diferentes lugares. Te doy gracias por el bien que tú le has hecho por tantos años a la renovación y a la iglesia, a la sociedad, a través de la comunidad hombres y mujeres de futuro. Te doy gracias, Señor, por estos lindos servidores que hoy están aquí, por sus historias. Señor, yo te suplico que la crisis, las dificultades de este tiempo, los movilicen para seguir itinerantes en sus estructuras de pensamiento, en sus maneras de sentir, en la forma de relacionarse con los demás, aunque por ahora debamos seguir encerrados, aislados, guardados, que sigamos siendo itinerantes, que nos movamos, que evolucionemos, que crezcamos, que demos nuevos pasos en nuestra comprensión, en nuestra manera de sentir y de vivir. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas la vida de todos estos servidores y de los muchos que han de llegar, de todos los que hacen parte de sus grupos, de sus asambleas, coinonías, ministerios, apostolados, para que seas tú mismo llevando la libertad de la unidad a través de este envío que hoy haces. Que hoy renueves el llamado, te lo pido, Señor, que hagas nueva creación entre todos estos líderes servidores y que derrames la fuerza de tu espíritu. Te suplico, amado Señor, derrama la fuerza de tu espíritu. Aviva la gracia de tu espíritu en este día sobre la vida de estos bellos servidores. Ven, Espíritu de Dios.
Ven y llénanos, ven y tócanos con tu gracia, ven y transfórmanos, ven y levántanos, ven Espíritu de Dios y haznos de nuevo. Giri a la basasha, la bradere y giri a la rabaja y dara, dishende lebrede y seji a la baja y diri icti a la raidere, dia semba hasai la bactari, dia faca lebredere firi libridiri isha la mahaideita, orram bajasande nejere y dara. Uria le veisi isha la mahaisagia li baraktare, opre le reisere india na masagia la baraktara ido, upra le bajaisiri isha la mahaidere janda isakta, ubra daraisandia la barai. Señor, si hay personas que están en este momento enfermas, enfermas del alma, enfermas del cuerpo, enfermas de ansiedad, enfermas de depresión, enfermas de angustia, enfermas de desilusión, que se sienten sin fuerzas para seguir adelante, que han pensado en tirar la toalla. Yo te pido, oh Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo ve y tócalos, te lo pido. Ahí virtualmente en donde ellos están, porque tú estás con ellos. Ven y toca sus vidas, ven y sánalos, ven y restáuralos, ven y alimentalos con un pan nuevo, con un amor nuevo, con una esperanza nueva, con una ilusión nueva. Inda y alabazar y alabaja y daro. Iri alabaraja y dara. Obre dereshnihi alabaja y saro. Diafa calebre dereigirio. Tócanos, Señor, tócanos con tu gracia. Hoy nos abrimos al llamado, hoy nos abrimos a tu envío, hoy nos disponemos a ser transformados por ti y nos encomendamos a tu corazón amoroso a través del testimonio, el ejemplo y la intercesión de nuestra amada Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de Pentecostés, la María de las arrugas, la María de la vejez, la María del camino recorrido, la María de la experiencia. Todo esto, Padre, a ti, que eres digno de toda gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, muchas gracias. Norberto, Isabelita, Humbertico, muchas gracias por la invitación, por permitirme predicar en este evento tan importante que ustedes tienen el día de hoy. Un abrazo enorme a tanta gente bella que a lo largo de tantos años me ha aguantado, me ha acogido. Recuerdo las veces que fui a predicar al sur, a la Casa del Minuto, a tantos lugares con ustedes. De verdad, gracias. Gracias por el cariño de siempre, por la actitud tan bella. Para mí, de verdad, ha sido un regalo de Dios el poder terminar este mes de febrero y comenzar marzo compartiendo con ustedes este retiro. Ha sido un placer. Que tengan un resto de día maravilloso. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo.